Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción, de novela, de cine, de cómic o incluso de una serie de televisión y hacemos una biografía basándonos en todos los datos que podemos obtener de ese tipo de medios. Bien, hoy vamos a contarles la biografía de Guillermo de Baskerville. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Guillermo de Baskerville, o como en la novela original William of Baskerville, es un monje franciscano del siglo XIV, personaje principal de la novela del nombre de la rosa del escritor italiano Umberto Eco. Junto con su joven discípulo Axo de Melk recorren una abadía benedictina y tratarán de resolver una serie de misteriosos crímenes que se produjeron desde su llegada. Su historia se desarrolla en la Edad Media, una época oscurantista donde la Iglesia tiene el poder sobre el conocimiento y saber. Guillermo, siendo un hombre de criterio, paciente, astuto y perspicaz, buscará desentrañar los oscuros acontecimientos y revelar a toda la abadía la verdadera razón de los crímenes. La época en la que supuestamente vivió Guillermo de Baskerville se sitúa en Aviñón y básicamente en una época de fervientes creencias religiosas. Bien, además es la época en la que el emperador Ludovico el Bávaro trata de extender su poder a una fragmentada Italia. La orden franciscana, que se encontraba en conflicto con Juan XXIII a causa de su voto de pobreza, buscaban asociarse con el emperador para contrastar el poder papal. La cabeza visible de los franciscanos, Michel de Chesena, comisiona a Guillermo de Baskerville a recorrer diferentes abadías para sondear la opinión de los clérigos. Y finalmente, en una abadía situada en el norte de la península itálica, que es custodiada por los benedictinos, convocar una reunión entre los franciscanos y los enviados del Papa, con el fin de que ambas partes debatan sus diferencias y discutan sobre la supuesta herejía de la doctrina de la pobreza apostólica. Esta está promovida por una rama de la orden franciscana, los espirituales. En el fondo, lo que le preocupa a la alta curia no es que sepa si Jesús fue pobre o no. En todo caso, la angustia nace de la idea de que pueda gestarse entre los fieles sobre si debe ser pobre o no la Iglesia Católica. En caso afirmativo, la influencia y poder que ha ostentado peligrarían. El emperador Ludovico es quien antagoniza pues con el sucesor de Pedro. Algunos de quienes forman el grupo de los espirituales franciscanos se integraron el capítulo de Perusa y cuentan con el respaldo del emperador, a quien conviene que se pregone la pobreza como una forma de vida y la regla franciscana. La reunión de ambas legaciones es pues de suma importancia. Con un pasado como inquisidor en el invierno de 1327, Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio benedictino Asso de Melk, hijo del barón de Melk, llegan a una abadía benedictina ubicada en los Apeninos septentrionales italianos, y famosa por su impresionante biblioteca, pero que tiene estrictas normas de acceso. En la abadía viven monjes que vienen de lugares remotos y acuden al santo lugar para poder acceder a libros que solo se encuentran en esa biblioteca. Al mismo tiempo llegan con algún rollo o alguna edición rara que contribuye a la colección de la abadía. Los monjes extranjeros copian a mano los textos que solicitan y elaboran cuidadosamente una nueva edición para poder regresar a su monasterio con el texto requerido. Desde que ambos llegan a la abadía se encuentran con una muerte sospechosa a la que le seguirán otras con el paso de los días. Esto, unido a la sagacidad demostrada por Fray Guillermo, empuja al abad Abón a confiarle la resolución de los crímenes, concediéndole libertades extraordinarias en la abadía, con el fin de dilucidar cuanto antes el misterio. Siendo pues Guillermo de Baskerville un hombre agudo,
descubre que todos en la abadía tienen algo que ocultar, algunos vicios de la carne y otros vicios del espíritu. Es precisamente la sed de conocimiento la que origina los más trágicos acontecimientos en tranquilo y santo lugar. Es por ello que se guardaban con tanto celo algunos libros considerados como prohibidos. Tal es el caso de Poética, escrita por Aristóteles, cuya única copia se encontraba resguardada de ojos curiosos en la biblioteca, ya que el filósofo sostiene a través de sus ejemplos, todos cómicos, que es a través de la risa que se puede dar gloria a Dios. Esto iba en contra de lo que pensaba Jorge de Burgos, uno de los monjes benedictinos más viejos, ciego, encorvado y blanco como la nieve, y que era el antiguo bibliotecario de la abadía que empeña su vida en ocultar un libro. El método científico de Guillermo se ve enfrentado al fanatismo religioso representado por Jorge de Burgos, quien tras la discusión con Guillermo comienza a devorar las páginas envenenadas del libro para evitar que se difunda su conocimiento. En el forcejeo para recuperar el libro de manos del bibliotecario, una lámpara cae accidentalmente, iniciando un incendio que arrasa con la biblioteca y la abadía entera. En la cinta, magistralmente dirigida por Jean-Jacques Henao, se observa un ríspido diálogo protagonizado por Jorge de Burgos, interpretado por Fédéron Chalapen Jr. y Guillermo de Baskerville por Sean Connery, donde precisamente este último ejemplifica cómo algunos santos apelaban a la risa para burlarse de los infieles, mientras que el anciano y ya ciego monje de Burgos sostiene que ello no es sino la puerta abierta para el pecado. Este tipo de conocimiento aparece como un delito para la Iglesia Católica, en este caso representada por el venerable Jorge. Fuera de la religión no se permitía la libertad de pensamiento. Solo la compostura y el más estricto cumplimiento de la regla eran permitidos. Guillermo de Baskerville representa el espíritu científico, humanista y tolerante. En el pasado fue inquisidor, pero chocó con Bernardo Gui en un proceso por defender la no culpabilidad de un acusado. Es franciscano, por tanto defiende la pobreza. Sus hábitos de vida lo ponen en evidencia. Es un hombre muy culto, de mente racional y que apoya el avance científico. Lo dará a entender a la hora de poner en práctica sus métodos deductivos y haciendo uso de los nuevos inventos científicos de la época, como las lentes, etc. Moralmente es comprensivo y tolerante. Todas estas características de su personalidad se ponen en evidencia en su modo de enfrentar los conflictos más con la razón que con la superstición. Se vale de métodos deductivos que se apoyaban en la experiencia y no solo en las creencias de filósofos griegos. Se ha dicho que el personaje de Guillermo de Baskerville tiene al menos dos inspiraciones. En su primer lugar, estaría basado en Sherlock Holmes. De hecho, su descripción física, su método de investigación, su capacidad inductiva y su altivez nos recuerdan al famoso personaje de la serie de novelas policiales de Sir Arthur Conan Doyle. Es más, uno de los mejores libros de la serie se llama El sabueso de los Baskerville, evidente inspiración para que Umberto Eco le pusiera este nombre al personaje. La segunda influencia usualmente citada es Guillermo de Ockham, un fraile franciscano y filósofo inglés considerado junto a Tomás de Aquino como uno de los mayores exponentes del pensamiento escolástico medieval. El propio Eco reconoció en su libro Apostillas al nombre de la rosa que su idea original era que este personaje histórico protagonizara la novela, pero que la descartó al ser incapaz de superar la antipatía que le suscitaba el propio personaje. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos,
tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.